Cuán significativo es estudiar la vida de los diversos personajes que encontramos en la Biblia. De cada uno de ellos obtenemos grandes enseñanzas que nos sirven como ejemplo para nuestras vidas. Además de que constituyen una riqueza incalculable que se atesora y sirve como referencia para enseñar a otros y aún como un tesoro que coleccionamos de manera personal. Eliseo es un personaje que se asemeja a su maestro, a Elías el profeta, por lo que podemos decir que fue un discípulo que supo extraer lo mejor de quien lo tomó como pupilo. Tarea que no es fácil, porque en ocasiones, si bien es cierto que recibimos importante conocimiento al estar bajo la tutoría de estos grandes personajes, tenemos que lidiar con la personalidad de quien tenemos que aprender, por lo cual reconocemos en Eliseo su espíritu diferente, su entrega, su devoción, la observación y su paciencia. Cabe destacar que este dúo dinámico tienen muchas similitudes, son parecidos en sus nombres, además en los sucesos principales de sus vidas. Ellos son considerados figuras gemelas en la historia hebrea. Tanto Elías como Eliseo realizaron eventos muy particulares que se repitieron en sus ministerios. Golpearon las aguas del río Jordán y pasaron por tierra seca. Trajeron aguas refrescantes en tiempo de sequía. Aumentaron la provisión de alimento de una viuda. Volvieron a la vida a hijos únicos. Realizaron milagros a favor de personas fuera de las fronteras de Israel. Pronunciaron sentencias sobre reyes, pidieron venganza sobre los incrédulos. A pesar de la semejanza de los milagros realizados por los dos profetas, Eliseo no fue un simple eco de su arduoso predecesor. Hubo una marcada diferencia en los temperamentos de los dos hombres y en sus actitudes en general. Podemos decir que Elías fue una figura solitaria, como Juan el Bautista. La mayor parte de su vida la pasó en una lucha inútil contra los males de su época y tuvo periodos de gran depresión. Recordemos que estuvo aislado en la espera de ser alimentado por las aves junto al arroyo de Querí, después de haber pronunciado el largo periodo de sequía que vendría sobre Israel y que sería quitado solamente por su palabra. Su proceso espiritual lo llevó a una dependencia total del Padre, lo hizo mantener una confianza férrea que le permitió ver la mano de Dios y su favor a través de medios no convencionales y difíciles de entender. Elías fue un hombre determinado y apasionado que supo claramente, sin dudar, que Dios lo respaldaba y que tenía la unción divina para hacer frente a los más poderosos falsos profetas de esa época y acabar con ellos. Eliseo, por otra parte, fue muy diferente. Supo recibir las características y habilidades importantes de su amo. Pudo consolidarlas y constatar en su propia vida que las tenía. El ejemplo de Elías fue una inspiración para Eliseo, pero éste supo exponenciar ese aprendizaje y llevarlo al siguiente nivel. Muchos solamente llegan a ser igual a su instructor. Muy pocos tienen el deseo de sobresalir por encima de lo que han hecho sus instructores. Tal vez porque saben lo que esto conlleva y no quieren exponerse a más. Algo que destacamos en la vida de Eliseo
es que pareciera tener un cernidor en donde solamente dejaba lo mejor, en donde solamente guardaba aquello que le serviría, que lo distinguiría y lo haría tener una trayectoria, aunque parecida, pero más destacada. Sin los inconvenientes o las falencias de su mentor, Eliseo más bien, lo logró. Sin duda alguna supo aprovechar lo que quien lo educaba le ofreció y lo hizo estar pendiente para recibir esa doble porción del Espíritu. Esta oportunidad no fue desaprovechada. Eliseo la quería y puso su mayor esfuerzo para obtenerla. Él sabía que si Elías había sido un hombre lleno del poder divino, él podía tener algo mejor. Lo que sí podemos afirmar es que su corazón era merecedor de esta bendición. Dios lo conocía. Fue evidente que en ningún momento de su vida lo vemos titubear ni hacer algo que fuera en contra de los propósitos de Dios. Supo conducirse sabiamente y fue un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer cuando estamos dispuestos a ser usados como ese canal de bendición sin buscar alguna dádiva personal, sin beneficiarnos arbitrariamente. Por lo que podemos decir que su don de una doble porción del Espíritu hizo que llevara una vida triunfante a medida que se juntaba con otra gente. La victoria fue algo contundente en la vida de Eliseo. No tenemos ningún registro de que este personaje se hubiera quejado o huido de los enemigos o que hubiera perdido su valor. La Biblia nos dice que aún en su lecho de muerte parecía estar lleno de poder y daba órdenes al rey. Eliseo es una muestra de que los pensamientos de Dios para sus hijos son de bien y que como padre únicamente piensa en la manera de bendecirnos. Tú y yo podemos ser usados en este tiempo de una manera sorprendente. Dios quiere derramar ese poder sobrenatural que puso en los hombres del Antiguo y el Nuevo Testamento, pero ahora es nuestro tiempo. Lo único que Dios espera es que estemos dispuestos a ser usados con la finalidad de engrandecerlo y dar a conocer su poder y su infinito amor a toda la humanidad. Estaremos dispuestos a adquirir esa doble porción del Espíritu. Tendremos la disposición, la perseverancia, la entrega, esa iniciativa genuina que nos lleve a permanecer en esa búsqueda de la doble unción del Espíritu. Estaremos dispuestos a demostrar con nuestra propia vida que Dios está en nosotros por la vida victoriosa que experimentamos diariamente. Eliseo nos dejó una medida muy grande. Llevó a cabo el mayor número de milagros que ningún otro profeta, excepto Moisés. ¿Superaremos nosotros esta estadística? Escuchemos el verso que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 9, que nos inspira a buscar esa doble porción del Espíritu y que hizo de Eliseo un personaje fuera de serie y dice: Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Te invito a dar like y a suscribirte y también te animo para que invites a más personas a ser parte de este canal. Nos vemos el día de mañana en la siguiente cápsula de vida.